Y gracias, Padre, también por la palabra que tú nos das en este momento. En el nombre de Jesucristo, amén. Pongamos atención, escuchen. Esto que les voy a comentar es antes de que lleguemos allá a Proverbios 23. Dice la palabra que Dios había destruido Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra han quedado hechas cenizas. Y las únicas personas de ese lugar que terminan con vida, debido a la intercesión de Abraham, es Lot y sus dos hijas, que ahora en este momento las ciudades han quedado destruidas y ellos han permanecido en una cueva. Allá está viviendo Lot con sus dos hijas. Escucha. Entonces, habitando Lot con sus dos hijas en una cueva, la hermana mayor, le dijo a la menor: pongan atención, escuchen, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que pueda estar íntimamente con nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Nuestro padre ya es viejo y no hay varón en esta tierra que pueda estar íntimamente con nosotros. Génesis 19, 32. Ven, le dice la mayor a la menor, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, estemos íntimamente con él y así conservaremos de nuestro padre y tendremos descendencia de él. ¿Qué entendía la hermana mayor acerca de los efectos del vino en la persona? Porque dice, vamos a darle de beber vino a nuestro padre y vamos a estar como sus esposas con él, estemos íntimamente, estemos relacionadas sexualmente con nuestro padre y así tengamos descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Pero Lot, el papá, no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, nuevamente, la hermana mayor le dijo a la menor, he aquí, yo dormí anoche con mi padre. Démosle nuevamente a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que de esa manera tengamos hijos de nuestro padre. Otra vez la pregunta, ¿qué entendía la hermana mayor que sucedía con una persona cuando bebe vino, cuando bebe una bebida alcohólica? ¿Qué sucede? Y dice, versículo número 35, que nuevamente le dieron a beber vino a Lot, a su padre, también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con su papá, con su padre. Estuvo sexualmente relacionada con su padre aquella noche, pero Lot, el papá, ni siquiera se dio cuenta cuando se acostó con ella ni cuando ella se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos concibieron y tuvieron hijos de su padre. Bien sabía la hermana mayor cuál era el efecto del vino en la conducta del hombre, cuál era el efecto del vino en la conducta de una persona. Cuando hablamos del vino, empieza la discusión, que si una, que si dos, que si beber socialmente. Déjame decirte, y de una vez me adelanto para poner en claro lo que dice la Escritura. El reino de Dios no consiste en lo que comas o en lo que bebas. No consiste en eso el reino de Dios. Que si comes, que si no comes, que si tomas, que si no tomas, en eso no consiste el reino de Dios. Y uno de los argumentos, una de las cosas que normalmente escuchas es, pues el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús bebía vino. Sí, es cierto, lo dice la palabra. Y también dice la palabra, dice la Escritura, que Timoteo, teniendo constantes problemas con su estómago, Pablo en una de sus cartas le dice, ya no bebas agua, Timoteo,
Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Correcto. Y esto lo digo desde un principio para que estemos aclarados desde un principio. ¿Jesús bebía vino? Sí, sí bebía vino. El reino de Dios no consiste en lo que comas o no comas, en lo que bebas o no bebas. Y también Pablo le recomienda a Timoteo un poco de vino. Mas te quiero decir algo, y nos vamos a Proverbios capítulo número 23. Esta área de si bebes o no bebes, que si la bebida alcohólica, que si la bebida es social, que si una sí, que si ya dos ya no, etc. Esta línea es una línea muy delicada. Y cuando se trata del vino, de las bebidas alcohólicas, haz de cuenta que estás caminando en el filo de una navaja. Proverbios 23, 29. Y aquí está hablando el rey Salomón del día siguiente, después de la pachanga, después del vino, después de lo que se bebió una noche anterior. Dice Salomón, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será? Ay, me duele la cabeza. Ay, mi estómago. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será el pleito, las rencillas, las discusiones que se quedaron atrás la noche anterior? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién serán las heridas? Las heridas gratis que obtuviste una noche anterior. ¿Para quién será lo amoratado de los ojos? ¿Para quién esos ojos rojos hinchados? ¿Para quién lo morado de los ojos? Versículo número 30. ¿Para quién será el ay, las quejas, el dolor, lo amoratado de los ojos? Todos esos pleitos de una noche anterior de gratis. Verso 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para ellos es esto. Escucha, sigue leyendo. Para los que se detienen mucho en el vino, para aquellos que van buscando la mezcla. A esto acomódale esto y ahora ponle acá. Y a través de la televisión, a través del cine, a través de los medios de comunicación, te lo ponen de una manera y de otra. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que van buscando esa mezcla de las bebidas enervantes. 31. Hijo mío, hija mía, no mires el vino cuando rojea, cuando da ese color tan hermoso en la copa. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Porque ¿sabes qué, hijo mío? ¿Sabes qué, hija mía? Va a entrar suavemente. Va a entrar suave, lo vas a paladear en tu boca, lo vas a disfrutar. Entra suavemente, pero al final, después de todo, después de que lo hayas bebido, al fin, como serpiente te morderá. Al fin, como serpiente te morderá. La serpiente antigua, el dragón va a estar muy pendiente. Pues ¿qué no nos dice la Escritura? Que el diablo anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando quién devorar. Este terreno, el terreno del vino, el terreno del alcohol, el terreno de esa mezcla de bebidas que te hacen sentir muy a gusto, es un terreno predilecto del diablo, predilecto del enemigo. Al final, ¿quién está hablando? Es Dios el que está hablando. Al final te va a morder como una serpiente y el dolor que te causará en tu vida será como el de la
serpiente de áspid cuando te muerde. Y si tú buscas nada más, hazle Google acerca de la mordedura del áspid, dice que el veneno es muy fuerte, es muy tóxico y la mordida es una mordida muy dolorosa. Al final, hijo mío, hija mía, al final te puedes topar con un dolor que no te vas a quitar y va a venir a envenenar toda tu vida. Versículo 33. Hijo mío, hija mía, no mires al vino cuando rojea, porque al final te va a morder como una serpiente. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón comenzará a hablar cosas perversas, malvadas. Tu corazón empezará a hablar de una manera como no lo haces normalmente. Vas a ser como aquel que está tirado en una lancha ahí en medio del mar, que va para un lado y va para el otro lado, o como el que está en la punta del mástil en las embarcaciones, cuando tienen ahí un mástil y de ese mástil cuelgan sus velas y ahí ponen a un vigía para ir viendo: ¿hay tierra? ¿No hay tierra? ¿Qué es lo que está enfrente de la embarcación? Si abajo en la embarcación no para el movimiento con las olas, ¿qué será el que está arriba del palo más alto? Serás como aquel que yace en medio del mar, como aquel que está en la punta de un mastelero. Y al final, hijo mío, hija mía, ten cuidado, porque el diablo es tan astuto y este terreno es un terreno especial del enemigo. Al final, cuando te muerde el áspid, cuando el veneno sea tan fuerte, cuando el dolor sea casi insoportable, verso 35, vas a decir: me hirieron, pero no me dolió, no me dolió, finalmente no me dolió. Me azotaron, me golpearon, pero como si no lo hubiera sentido. Cuando despierte, otra vez volveré a lo mismo. Proverbios 31, versículo número 2. Y está hablando la mamá de Lemuel, la mamá del rey Lemuel. Imagínate a Lemuel y Lemuel siendo coronado rey, y la mamá se acerca para darle un mensaje, para darle su consejo. Versículo número 2 en Proverbios 31. ¿Qué, hijo mío? ¿Qué, Lemuel? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Verso 4. Lemuel no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Hijito mío, hoy te están coronando, hoy te están estableciendo como rey. Bueno, te quiero decir esto, que de los reyes no es el beber vino, ni beber bebidas embriagantes. No es de los reyes. Verso 5, cuidado, porque la hija mayor de Lot sabía perfectamente el efecto del vino, sabía perfectamente lo que causa el vino, cómo cambia la conducta de una persona bajo el efecto del vino. Dice en el verso 5, no sea, Lemuel, que bebiendo te vayas a olvidar de la ley. No vaya a ser que bebiendo te vayas a olvidar de la ley. ¿Y qué acaso no dice la Escritura? Fíjate bien, que el Señor Jesucristo, allá en Apocalipsis, no te vayas para allá, continúa donde estamos en este momento, dice, hablando de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Acaso estamos ignorantes de que Cristo nos ha lavado con su sangre? Y al lavarnos con su sangre y ahora formar parte de la familia de Dios, ahora somos
con él reyes y sacerdotes para Dios. Hijo mío, a los reyes no les conviene el vino. No les conviene el vino. No vaya a ser, hijo mío, que cuando te tomes una o dos, no sepas qué sea lo que pase, pero te vayas a olvidar de la ley de Dios. No vaya a ser que de repente se te escape de la mente la ley de Dios y vayas a terminar pervirtiendo el derecho del afligido, hijo mío. Acompáñenme. Levítico capítulo número 10, versículo número 8. Y Dios le habló a Aarón y le dijo: Dios ha establecido a Aarón y a su descendencia de la tribu de Leví. Dios ha escogido a Aarón y a su descendencia para que sean sacerdotes para Dios. Y estas son las instrucciones que Dios le está dando a Aarón. Ellos serían los sacerdotes, ellos serían para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y mientras el templo estaba ahí, ellos serían los únicos que podrían llegar delante de la presencia de Dios. Ellos, solamente Aarón y su descendencia, una vez al año serían aquellos que podrían llegar y presentarse aún hasta la mera presencia de Dios. Y Dios habló a Aarón y le dijo, verso 9, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren al templo. Cuando entren al templo no van a beber vino ni sidra. Olvídate. O sea, ya no era si una copa o si dos o si con los alimentos es. No vas a beber vino cuando vayas a entrar. Cuando vayas a entrar al templo, para que no mueras. Estatuto perpetuo será para tus generaciones. Versículo número 10. Y esta es la clave. Así como la hermana mayor, así como la hija mayor de Lot, sabía perfectamente hasta dónde podía llegar una persona movida por los efectos del vino, dice la palabra: no vayas a beber vino, Aarón y tus hijos, cuando entren al templo. Y esta es la razón. No vaya a ser que no puedas discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué es uno de los efectos del vino? ¿Cuál es uno de sus efectos? No te está diciendo si con una copa, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Pero uno de los efectos es que vas a perder el sentido, vas a dejar de tener el discernimiento y el juicio para entender: esto es de Dios, esto no es de Dios. Eso que estamos leyendo, lo estás leyendo en la palabra. El reino de Dios no consiste si comes o no comes. No consiste si tomas o no tomas. Pero ten cuidado, porque el efecto de esas bebidas es que te puedes perder. No va a llegar el momento en donde no tengas discernimiento y no vayas a entender lo que es santo y lo que es profano, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que dice la palabra y lo que no dice la palabra. Versículo número 10 al final, para que puedas discernir entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel. Ten cuidado, no bebas, porque luego vas a tener que enseñar, y a uno como papá, a uno como abuelo, me toca enseñar a los que están conmigo, a mis hijos, a mis nietos, y hasta donde Dios me dé la oportunidad. Hace algún tiempo estábamos compartiendo acerca de esto en la iglesia, y entonces yo le hice la pregunta a la congregación: bueno, ¿y cuántas entonces creen ustedes
que sea bueno o que haya oportunidad de tomar sin que se te complique el juicio y que no pierdas el discernimiento. Y una señora, una hermana entre nosotros, levantó la mano y gritó: ¡ni una, pastor! Y todos se quedaron sorprendidos, porque la experiencia de la hermana, la experiencia de esta persona, había sido como un infierno viviendo en la compañía de su esposo atado al vino. La vida de ella, la vida de sus hijos, un infierno. Y esa costumbre llevó al marido a que muriera y terminara su vida a una muy corta edad. No se me olvida el grito de la hermana cuando yo pregunto: bueno, ¿y cuántas creen que sea correcto? Y ella levantó la mano gritando: ¡ni una, pastor! Ella sabía que ese terreno es un terreno, el terreno de la bebida del vino, el terreno ese de mezclar bebidas. Sabía que es un terreno predilecto del diablo. Si tú buscas, si tú le haces Google, si tú te metes en los sitios donde hablan de esto, fíjate, pon atención. Es que la bebida, el beber socialmente, es que si una dama se toma una y si un varón se toma dos, no pasa nada. Y empiezan a hacer ellos sus cuentas. Y de la misma manera que si traes tanto en la sangre o no traes tanto en la sangre. Pero déjame decirte algo. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hay estudios donde se demuestra que no se trata de la cantidad. Hay personas que con tan solo don de la primera gota, te estoy hablando de estudios de universidades, te estoy hablando de estudios que los puedes conseguir en Google, con que tan solamente una gota de vino, una gota de licor, toque tu lengua, entre a tu paladar, para que la persona se transforme. Una sola gota. El diablo es astuto. El diablo sabe lo que tiene que hacer. Y tú ves a las personas y ves cómo cambian y cómo se transforman. Escucha lo que saqué por ahí solamente anoche y rápido para que te des cuenta aún lo que dice la ciencia, aún lo que dice la medicina acerca de cuando tomamos una bebida embriagante. Dice, la primera cosa que viene es que tu juicio, tu discernimiento, lo que hablaba ahorita, lo que le decía Dios a Aarón, ten cuidado porque no va a haber discernimiento. Es lo primero que dicen, que tu juicio va a ser lento y va a ser pobre. Es decir, no va a haber mucho juicio. Ten cuidado. Ten cuidado en lo que te estás metiendo. Va a haber una falta de coordinación. Tu corazón, el latido de tu corazón y tu respiración se van a hacer más lentos. Vas a tener problemas con la visión. Te vas a marear. Vas a perder tu balance. Y escucha esto que sigue, que es bien interesante. La persona se empieza a hacer más comunicativa. De repente se le suelta la lengua y empiezan a hablar cosas que dices tú, ¿y de dónde está hablando eso que está diciendo? Y luego no les paras la lengua, no les paras la boca. Otro detalle, les surge una confianza, les aparece una confianza en sí mismos, que dices tú, ¿y ahora qué? Ahora son más atrevidos, ahora son más aventados porque traen una confianza en sí mismos que está alimentada por el alcohol, por el vino. Ahora la persona, dicen los estudios que estuve checando ayer en la noche, ahora la persona está más dispuesta
a tomar cualquier tipo de riesgo. Se avienta a cosas más difíciles, toma cualquier riesgo. Sus respuestas motoras ahora son más lentas, su espacio de atención se acorta. Si sabemos que en una plática como esta se puede mantener la atención por 30, 45 minutos, aquel que ya está bajo el efecto, el espacio de atención es muy corto y la memoria corta, la memoria más cercana, esa empieza por desaparecer. Lo mismo que le pasó a Lot. Lot ni supo qué pasó. Lot ni supo qué sucedió. No se acordó ni el problemón en el que lo metieron las hijas. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Escucha. El reino de Dios no consiste si comes o no comes, si bebes o no bebes, pero ya nos estamos dando cuenta, cuidado, porque cuando caminas ese camino y tomas la primera, estás caminando, pero haz de cuenta en la cuerda floja, en el filo de una navaja. Segunda de Pedro, capítulo número 1, y dice el versículo número 5, ustedes también, hablando Pedro a la iglesia, ustedes también pongan toda diligencia para estas cosas, por esto mismo. Añadan a su fe a la iglesia, añade a tu fe. Gloria a Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Somos salvos por gracia, cree en el Señor Jesucristo. Y Pedro te dice, hay que agregar a la fe, hay que agregar a la fe. Porque por mis frutos me doy a conocer, por mis acciones confirmo lo que cree mi corazón. Y dice, agrega a tu fe virtud, es decir, una buena conducta, una conducta excelente, un comportamiento excelente. Agrega a tu fe virtud, una conducta excelente. A la virtud agrega conocimiento y al conocimiento dominio propio, dominio propio, dominio propio, el controlarte, el controlar y poder hacer a un lado el hombre terrenal, el hombre viejo, control propio, dominio propio, agrega a tu fe dominio propio. Y nos brincamos al versículo número 11, porque de esta manera, esto tiene recompensa. De esta manera te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo esto, olvídate, tu fe confirmada con tus acciones, tu fe confirmada con tus obras, tu fe confirmada con dominio propio. Dominio propio. Échate una. Gracias, ¿no? Échate la que sigue. Gracias, no. Dominio propio. Y no te preocupes que por esa una se va a perder la salvación. El reino de Dios no consiste en eso. Pero grande es la bendición de tener el dominio personal para decir, esto sí, esto no. Esto conviene, esto no conviene. Otro detalle que es importante. Estamos viendo entonces dominio propio y ahora tengamos cuidado con servir de piedra de tropiezo. Tengamos cuidado, dice la Escritura. Vamos a ver, Lucas capítulo número 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que en tu vida cristiana no vaya a haber tropiezo. Imposible. Mas hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar
que antes que venir a causar tropiezo en los demás. ¿A quién puedo servir de tropiezo? Bueno, empiezo con los que me rodean, empiezo por mi casa, con mi ejemplo, con lo que yo hago. ¿Qué puedo servir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir de tropiezo o cómo puedo ser de edificación? Cuidado, cuidado, porque si somos de tropiezo, mejor nos fuera atarnos una piedra de molino y terminar en el fondo del mar. Romanos capítulo 14, verso 21. Y este es el consejo de Pablo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en aquello en lo que tu hermano tropiece. Si por mi ejemplo, si por mi conducta, si por lo que yo hago otros van a caer, dice Pablo, es preferible que no lo hagas. ¿Te imaginas un hermano que toda la vida tuvo problemas con la bebida alcohólica y ahora se ha convertido al Señor y ha dejado a un lado porque realmente era un problema para su vida? ¿No será que cuando te vea a ti, tú le vayas a servir de ejemplo cuando te estés echando una o dos o tres? No pasa nada y eso le sirva a él y sea como tropiezo para esta otra persona. Igualmente, hace tiempo nos compartía una hermana en la congregación que estaban como en una reunión, estaba ella con su esposo, estaba también su familia, y el esposo respecto a las hijas las estaba viendo cómo se servían y cómo bebían y las cosas que estaban bebiendo en cuanto a bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes. Y el papá estaba sorprendido de cómo las hijas estaban tomando. Y la hermana se volteó y le dijo, no te apures, tú las enseñaste. ¿Qué no te acuerdas que tú dijiste, las tengo que enseñar a beber? Tú las enseñaste. Tú las enseñaste. Tú, en tu propia sabiduría y juicio, dijiste, las tengo que enseñar a beber. Pues ahora, eso que estás viendo es el resultado de lo que tú les enseñaste. No vaya a ser que esto venga a ser de tropiezo. Se pierde el sentido del juicio, se pierde el discernimiento. Y aquí tengo para ustedes algunas citas útiles. Si gustan, solamente tomen nota, no lo busquen porque voy a brincar 2, 3 lugares por ahí. Proverbios 20, versículo 1. El vino te va a llevar a la insolencia. ¿Qué es la insolencia? Te va a hacer que pierdas el respeto por las personas, el respeto por la moral, el respeto por las cosas. Te va a hacer insolente, vas a ser ofensivo. Otra vez, el vino te lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo los efectos del vino o de las bebidas embriagantes se comporta sabiamente. ¿Quién dice eso? La Biblia. ¿Quién dice eso? Dios. Cuidado, porque estamos caminando por el filo de una navaja. Proverbios 23, verso 19. Hijo mío, hija mía, sé sabio, sé sabia, endereza tu corazón al camino de Dios. No te juntes, no te reúnas, no andes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, con los glotones. Porque el bebedor, el que a eso se dedica, el que en eso encuentra su deleite, empobrecerán. Hijo mío, hija mía, yo no quiero eso para ti. Guárdate, guárdate del vino y de las bebidas embriagantes. Habacuc capítulo número 2, verso 5. También el que es dado al vino es traicionero. ¿Te va a traicionar? ¿Te va a dar la espalda? El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Oseas capítulo 4, verso 11. Fornicación
vino y mosto quitan el juicio. El juicio, el discernimiento desaparece. Así que, hermanos, capítulo número 13, Romanos 13, 13. Hermanos, andemos de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras. Verso 14, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para la carne. No lo compres, no lo consigas, no lo lleves, no lo pongas ahí en tu casa. No lo agregues a la lista del mandado. No proveas para los deseos de la carne. Y seguimos con estas citas salteaditas. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Qué acaso no sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí al final casi dice, en el verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuidado con el vino. Puede poner en peligro tu misma salvación. Y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo número 5, verso 17. Por tanto, no seamos insensatos. Por tanto, no seamos tontitos, sino seamos entendidos cuál es la voluntad del Señor. En vez de embriagarte con vino, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Vas a perder el juicio, el discernimiento, van a venir pleitos, te van a terminar mordiendo y va a venir tristeza a tu vida, la cual a lo mejor posiblemente te puede dejar marcado para siempre, en lo cual hay disolución. Seamos entendidos en cuanto a la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu de Dios. Antes bien, Señor, lléname con tu presencia. Toca mi vida, tócame con tu Espíritu. Señor, que en todo momento mi mente esté atenta, que en todo momento haya juicio, haya discernimiento. Abre mis ojos, que pueda captar, que pueda entender, que para mí sea claro el poder entender. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es santo, esto es profano. Que en ningún momento deje a un lado tu palabra, vaya a dejar a un lado tu voluntad. Señor, no con vino. Lléname con tu presencia. Lléname, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.